Kemet 101. Una introducción a la historia y cultura del Antiguo Egipto, por Perry Kepera Kyles, proporcionado por African Diaspora Press. Una perspectiva africana para una experiencia africana en el mundo. Derechos de autor en 2013, de African Diaspora Press. Publicado en Houston, Texas, por African Diaspora Press. Fabricado en los Estados Unidos de América. Kemet 101 está diseñado para proporcionar una introducción equilibrada a la antigua civilización conocida por sus ciudadanos como Kemet, comúnmente referida como el Antiguo Egipto en tiempos recientes. Las conclusiones extraídas en este texto provienen de diversas fuentes, metodologías y comunidades intelectuales. El objetivo principal es brindar al lector una base histórica, científica y espiritual adecuada para comprender las civilizaciones del antiguo Valle del Nilo. Los profesores de historia, espiritualidad, geografía, antropología, arqueología, etc. encontrarán este libro como un excelente texto de referencia. Kemet 101 presenta imágenes de más de 50 mapas importantes, artefactos y otras imágenes relevantes. La parte 1. Los fundamentos de la civilización del Valle del Nilo. Comienza con el origen del sur hacia arriba, de la cultura del Valle del Nilo, y aborda varios aspectos de la evolución cultural. La parte 2. El Antiguo Egipto en contexto global, aborda la historia del Antiguo Egipto desde Pepi II, quien gobernó más tiempo que cualquier otro monarca en la historia humana, y concluye con el legado del Antiguo Egipto. Conciso y claramente escrito, este texto es apropiado para cualquier persona que busque información confiable sobre las culturas más influyentes en la historia humana. Tabla de contenidos. Parte 1. Los fundamentos de la civilización del Valle del Nilo. Parte 2. El Antiguo Egipto en un contexto global. Parte 1. Los fundamentos de la civilización del Valle del Nilo. La teoría de las dos cunas contrasta los caminos evolutivos de la cuna del sur y la cuna del norte. Estos dos caminos diferentes explican las diferencias culturales, así como las visiones del mundo conflictivas que nos acompañan hoy. La cuna del sur comenzó en el corazón de África, en la región de los Grandes Lagos y las áreas de Kenia y Tanzania contemporáneas. La cuna del sur adoptó un estilo de vida sedentario mucho antes que la población europea, facilitado por la comprensión temprana de los africanos de que necesitaban trabajar con la naturaleza. Así, se esforzaron por estar en armonía con la naturaleza y con el universo. Toda su conceptualización de la vida giraba en torno a este concepto, y las altas culturas del Valle del Nilo surgieron con esta cosmovisión como su principio rector. Kemet surgió y se convirtió en el país más grande de la historia humana. Estas civilizaciones africanas del Valle del Nilo surgieron como sociedades matrilineales, lo que significa que la línea de sangre femenina era central para los derechos de sucesión y otros asuntos de linaje. Además, las mujeres desempeñaron un papel importante en la agricultura que proporcionaba sustento para la población. Esto contrastaba con la cuna del norte, de la cual surgieron las formas de vida asiáticas y europeas. Debido a la dureza del entorno en la cuna del norte, el camino de desarrollo fue diferente. Así, estas comunidades llegaron a mostrar inseguridades innatas. También ejemplificaron una mayor inclinación hacia la agresividad, una mayor inclinación hacia la violencia y una disminución del aprecio por la feminidad. En estas poblaciones nómadas, las mujeres eran una carga ya que no podían luchar o cazar tan ferozmente, pero necesitaban recursos vitales como alimentos. El contraste entre las dos cunas explica la evolución de la humanidad y los desarrollos históricos que han tenido lugar desde que comenzaron estas divergencias culturales. Puede ser mejor trazar el comienzo de esta gran divergencia hace aproximadamente 100.000 años, cuando los seres humanos emigraron desde África continental a regiones menos hospitalarias de la Tierra. La teoría de las dos cunas en la antigüedad.
La teoría de las dos cunas proporciona una historia evolutiva humana integral. El concepto es bastante antiguo y se perdió en cierta medida durante los últimos milenios. Por ejemplo, un antiguo documento literario llamado Las Instrucciones de Mercari, circa 3000 a.C., escrito hace 5000 años, revela que los antiguos egipcios habrían tomado la teoría de Diop como un hecho. Mira al miserable asiático, es desdichado debido al lugar en el que se encuentra, con escasez de agua, sin madera, con muchos y dolorosos caminos debido a las montañas. No habita en un solo lugar, la comida impulsa sus piernas, lucha desde la época de Horus. El autor de esta fuente primaria expresa que los factores ambientales llevaron a la divergencia cultural que creó la Cuna del Norte. Así, en este momento de la historia, los antiguos egipcios entendían claramente por qué se desarrolló la cultura de los asiáticos de la manera en que lo hizo. Los académicos europeos de la antigüedad también llegaron a esta misma conclusión. Plinio, un erudito romano del siglo I a.C., afirmó: «No hay duda de que los etíopes son quemados por la cabeza del cuerpo celeste cercano a ellos, y nacen con un aspecto chamuscado, con barba y cabello rizado. Mientras que en la región opuesta del mundo, las razas tienen pieles blancas y heladas, con cabello amarillo que cuelga recto. Los últimos son fieros debido a la rigidez de su clima, pero los primeros son sabios debido a la movilidad del suyo». El origen, hacia el sur de la cultura y tecnología del Valle del Nilo. El poder del conocimiento integrado otorgó a nuestros ancestros humanos una gran creatividad y habilidades para resolver problemas. Como era de esperar, encontraron en la naturaleza las herramientas para avanzar en sus necesidades tecnológicas y gustos estéticos. Un ejemplo es la minería de hematita en Suazilandia. El hierro se crea separando la hematita del mineral de hierro. Según la datación por carbono, estas minas tienen una antigüedad de 43.000 años. La sabiduría convencional afirma que la fundición de hierro comenzó fuera de África en el 1600 a.C. Sin embargo, sabemos con certeza que la fundición de hierro ya existía en Kenia en el 2100 a.C. Por lo tanto, el proceso de desarrollo comenzó evidentemente en las regiones del sur de África. No hubo minería de manganeso o sílex en ninguna parte fuera de África hasta el 8000 a.C., por lo que, tecnológicamente hablando, los africanos del sur fueron los primeros en establecer todo este camino de desarrollo hacia la fundición de hierro que eventualmente se desarrolló en varios lugares de todo el mundo. Otro hallazgo antropológico importante con implicaciones para el origen de la civilización humana en África es el hueso de Ishango, que data de aproximadamente 25.000 años atrás. Se encontró en la orilla occidental del Nilo, en la República Democrática del Congo. El uso exacto del hueso de Ishango ha sido objeto de controversia, pero hay dos proposiciones. La primera es que el hueso de Ishango se utilizaba como calculadora, una conclusión derivada de la creencia de que las muescas en el hueso representan cálculos sistematizados. La otra es que está asociado con el ciclo lunar. La mayor importancia del hueso de Ishango es que ilustra la existencia del pensamiento abstracto y la expresión del pensamiento abstracto por escrito. Los escritores europeos de la antigüedad eran conscientes de la preeminencia de África en la historia humana y buscaban en África sus raíces espirituales e intelectuales. La Ilíada de Homero, escrita alrededor del 850 a.C., es la primera obra de literatura europea. En la Ilíada, Homero escribió: «Zeus había salido ayer a los confines del océano para banquete con los etíopes, también conocidos como etíopos, hombres sin defectos, y lo siguieron allí todos los dioses». Homero insinúa la preeminencia de la civilización y la cultura etíopes en la antigüedad. De manera consistente, junto con evidencia genética y lingüística, los escritores europeos de la antigüedad corroboran las conclusiones de Drusilla Dungy Houston y otros académicos afrocentristas.
que los africanos autóctonos del corazón son los padres y madres de los antiguos egipcios. Un erudito griego de la antigüedad, llamado Diodoro Sículo, escribió: dicen también que los egipcios son colonos enviados por los etíopes, siendo Osiris o Ausar el líder de la colonia. Continuó: hablando en general, mantienen que lo que ahora es Egipto no era tierra sino mar, cuando en un principio se estaba formando el universo. Después, sin embargo, cuando el Nilo durante los tiempos de su inundación llevaba barro desde Etiopía, la tierra se construyó gradualmente a partir del depósito. Luego comentó sobre la difusión de la cultura por el Nilo. Por ejemplo, la creencia de que sus reyes son dioses, la atención muy especial que prestan a sus entierros y muchos otros asuntos de naturaleza similar son prácticas etíopes, al igual que las formas de sus estatuas y las formas de sus letras son etíopes. Aquí Diodoro está avanzando en la realización de que el concepto de realeza divina y el lenguaje quemético tienen el surgimiento de estados nacionales en el Valle del Nilo, Ta-Seti y Kemet. Para entender completamente la historia quemética, también conocida como egipcia antigua, es importante comprender la periodización de las diferentes eras históricas. La idea de que Kemet tenía un antiguo reino, un primer período intermedio, un medio reino, un segundo período intermedio y un nuevo reino, se tomaron prestados de un sacerdote quemético llamado Manetón, que escribió en el siglo XIII a.C. El término dinastía se refiere a una línea particular de reyes. Si esa línea específica de reyes cambiaba, entonces comenzaba una nueva dinastía. Como su nombre indica, el antiguo reino fue la dinastía más antigua y temprana de Kemet. El medio reino fue el periodo de tiempo entre los primeros y segundos periodos intermedios. Lo que significan los periodos intermedios son periodos de gran inestabilidad. El nuevo reino fue la última secuencia de dinastías queméticas. Ta-Setea, que significa tierra del arco, fue la primera monarquía en la historia humana. Se estableció en las cercanías de Custul y tuvo una gran influencia cultural en Kemet. Una de estas influencias es el concepto de realeza divina, lo que significa que el faraón se considera el representante divino de Dios en la tierra, siendo así Herú en la tierra. La representación del rey como un halcón también tiene origen nubio, y la mejor evidencia de esto se encontró en un cementerio en Nubia, en 1964, por Kenneth Seal. Este cementerio está bajo el agua, hoy debido a la construcción de la presa de Asuán, que se completó en 1970. Sin embargo, la evidencia respalda la conclusión de un origen hacia el sur de la civilización quemética. En algún momento, el Alto Kemet logró superar físicamente a Nubia. Lo primero que hicieron fue establecer su independencia de Nubia. ¿Qué les permitió hacerlo? En algunos lugares, aguas abajo de esa sexta catarata, que los europeos llaman la primera catarata, el Nilo se desbordaba antes de la construcción de la presa de Asuán. Ese desbordamiento se utilizó para construir canales y asegurar que no solo los pueblos se libraran de las inundaciones, sino que también proporcionara agua para el riego de tierras. Conocer y entender esto les permitió mantener una población mucho más grande. Mayores rendimientos agrícolas permitieron una mayor densidad de población. La forma en que pudieron mantener esta estructura particular es que alrededor del 90% de la población eran agricultores y pagaban impuestos en grano. Otro tema importante en el ascenso de Kemet es el tema del liderazgo. Probablemente hayas oído hablar mucho de Narmer o Menes y del Aja que vino después de Narmer, el mayor quemeticólogo de todos los tiempos, o al menos uno de los mejores. Es el Dr. Joseph Ben Jochanan. El Dr. Ben ha expresado la creencia de que hubo 3 reyes Aja, incluido un rey Aja, que fue anterior a la persona a la que llamamos Narmer. En el Alto Egipto había una tradición de reyes poderosos
que se desarrollaban y que podían organizar al pueblo para aprovechar este crecimiento poblacional. Eventualmente, se liberaron de las personas aguas arriba, Tacetea, que tenía una población mucho más pequeña. Creo que hubo una debilidad en el liderazgo en Nubia. Durante este periodo, Narmer unió el Alto y el Bajo Kemet. Esta unión llegó a ser utilizada metafóricamente también. Narmer también estableció la ciudad de Menefer, que hoy se conoce como Menfis. Consolidó su poder al casarse con una familia real del Bajo Kemet. ¿Cómo y por qué se construyeron las pirámides egipcias? Hay dos teorías populares sobre cómo los antiguos egipcios construyeron las pirámides. Una teoría es que se construyeron con rampas. La otra es que se construyeron con palancas. Si vas a varios monumentos antiguos en el Egipto contemporáneo, verás rampas en templos que se construyeron con piedras muy grandes. Esa es una razón para argumentar que podrían haber construido estas pirámides con rampas. Además, erigieron el Tekenu con rampas, así que hay algunas evidencias que sugieren que tal vez las construyeron con rampas. Sin embargo, hay estudiosos que creen que construir estas rampas habría requerido tanto esfuerzo como construir las pirámides, y que se construyeron con palancas, o como dice Heródoto, máquinas. Creo que es poco probable que las hayan construido con palancas. Creo que fue mucho trabajo, experiencia, saber hacer y mucha prueba y error. Ese conocimiento se transmitió a lo largo de los siglos y les permitió erigir la secuencia de pirámides suaves que construyeron. ¿Por qué se construyeron las pirámides egipcias? En algunos casos eran tumbas. Por ejemplo, la pirámide escalonada de Imhotep era una tumba para el rey Djoser. En otros casos, eran simbólicas, con el cuerpo siendo enterrado en el Alto Kemet. Se cree que los cuerpos de los reyes quemitas reales, a quienes honraban los cenotafios, fueron enterrados en el Alto Kemet. Ha habido varias proposiciones sobre lo que simbolizaban las pirámides. Una teoría es que simbolizan los rayos del sol. Otra es que representan el montículo primordial de sus orígenes. Otra teoría es que eran portales de algún tipo al próximo reino de existencia. Creo que hay una importancia y credibilidad significativas en estas dos últimas proposiciones, y la respuesta sería una combinación de ambas. Creo esto debido a la reverencia que los quemitas mostraban hacia las áreas de tierras altas como Abidos y las construcciones de roca natural con forma piramidal en Nubia. ¿Qué hizo exitosos a los quemitas como constructores estatales? Desde un punto de vista tecnológico, espiritual y cultural, ninguna civilización ha superado lo que los quemitas pudieron lograr. En primer lugar, formaron una sociedad muy estable, lo que significa que pudieron proporcionarse sustento, refugio y seguridad. Tenían cohesión grupal, no solo desde la perspectiva de la familia, sino desde la perspectiva de la comunidad y la sociedad. Tenían un objetivo común, un liderazgo común y un concepto espiritual común que los guiaba. No importaba en qué época histórica o qué historia de creación fuera más común en tu nomo, todos creían en el orden divino, al que llamaban Ma'at. Otro aspecto importante es que pudieron mantener a los extranjeros a raya. No es una coincidencia que los períodos intermedios de Kemet resultaran de la presencia de extranjeros. Los extranjeros entraron y tuvieron un efecto destructivo en la estabilidad de esas sociedades. Además, eran personas muy espirituales que veían lo divino en toda la vida. La perspectiva espiritual kemita apoyaba lo que hoy llamaríamos libre albedrío, y ciertamente se burlaría de la noción de que un ser humano nace en pecado. Este concepto de nacer en pecado es consistente con la naturaleza pesimista de la cosmología europea. Perspectivas. Quemitas sobre la creación humana. Entre las historias de creación humana más antiguas, jamás conocidas por la humanidad, se encuentra la teología de Menfis. Se cree que tuvo su origen en la ciudad de Menfis, Egipto, llamada Menefer por los quemitas.
Ptah es el nombre del creador o dios en la teología de Menfis. En esta conceptualización, Ptah también tenía una consorte, una deidad llamada Sekhmet. Hay muchas historias coloridas relacionadas con la deidad Sekhmet. Si alguna vez vas al Museo Metropolitano o al Museo de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, verás varias estatuas de Sekhmet. Según la mitología quemita, Sekhmet estaba lejos de ser una doncella en apuros. Si te enfrentabas a Sekhmet o practicabas un comportamiento poco ético, tenías un alto precio que pagar. Al igual que con el Anj, el hecho de que los quemitas pensaran en representar al creador masculinizado con un complemento femenino dice mucho sobre su visión del mundo. Lejos de la visión misógina que se originó en la Cuna del Norte, la visión del mundo quemita reconocía la divinidad de hombres y mujeres, y también reconocía la necesidad de unidad entre ellos para crear totalidad. No eran opuestos polares, sino dos partes distintas creando un todo, tanto biológica como metafóricamente. En la teología de Menfis, el creador creó 4 pares de Neteru. Los Neteru son deidades que se pueden pensar como aspectos de lo divino que existe dentro de la humanidad, masculinos y femeninos. El primer par de Neteru fue Nun y Nunet. Nun simbolizaba las aguas primordiales, mientras que su consorte femenina, Nunet, simbolizaba la materia formada. Hu y Huhet, ilimitación y limitación. Kuk y Kuket, oscuridad y luz. Amen y Amenet, lo oculto y lo manifiesto. La historia mitológica más importante en la historia humana es la resurrección ausariana, a veces llamada resurrección osiriana. En la versión de la historia que era popular en la antigua Heliópolis, Geb y Nut simbolizaban la tierra y el cielo respectivamente. Geb y Nut dieron a luz a 2 parejas de gemelos, Set y Neftis, y la otra pareja fue Ausar y Auset. Ausar es conocido por muchas personas como Osiris, y Auset es conocida por muchos como Isis. Su descendencia, Heru, es conocida como Horus. Osiris, Isis y Horus son corrupciones griegas de sus nombres originales. Ausar asumió la posición de rey. Lo que Ausar simbolizaba es nuestro gran potencial para el dominio. El cayado y el látigo con los que a menudo se le representa simbolizan su aptitud en la ganadería, incluyendo el cultivo de plantas y animales. Según la leyenda quemita, Ausar viajó por todo el mundo enseñando ciencias y civilización a los incivilizados. Su hermano Set, que simboliza el yo inferior, envidiaba a Ausar. Invitó a Ausar a un banquete y ofreció un premio para la persona cuyo cuerpo encajara perfectamente en un cofre en particular. Ya había tomado medidas secretamente de Ausar y sabía que encajaría perfectamente en ese cofre. Una vez que Ausar entró en ese cofre, Set y sus secuaces lo superaron, cerrando permanentemente este cofre y lo arrojaron al Nilo. Fluyó por el río Nilo. Cuando ese cofre finalmente fue encontrado, estaba en el Medio Oriente, en Siria. Auset, la consorte de Ausar, se propuso encontrar este cofre y esto dice mucho sobre lo que pensaban del papel de la mujer en la sociedad. Tuvo éxito en encontrar este cofre, explicó la situación al rey sirio y logró adquirir el cuerpo, pero Set se enteró y le arrebató el cuerpo. Set luego cortó el cuerpo de Ausar en 14 piezas diferentes y distribuyó las partes del cuerpo en varios lugares del Valle del Nilo. Sin embargo, Auset estaba decidida, leal y enfocada. Encontró todas las partes, excepto una, su falo que fue comido por bagres. Unió esas piezas de su cuerpo y fabricó un falo. Su unión con Ausar resultó en el nacimiento de Heru. A diferencia de la historia bíblica de Eva, Pandora de la mitología griega y la cultura de la Cuna del Norte en general, ella es presentada como una aliada decidida de Ausar, no la causa de sus problemas. Además, esta historia es la primera historia de concepción inmaculada en la historia humana y también la primera historia de resurrección. Este mito ha sido adoptado por varios grupos religiosos, pero se han cambiado aspectos en otras religiones para adaptarse a normas culturales específicas. Los conceptos espirituales queméticos han influido en muchas religiones, especialmente el cristianismo, el islam
y el judaísmo. Las apropiaciones se vuelven muy claras cuando se comparan los escritos queméticos con varios textos sagrados. Por ejemplo, el libro del conocimiento de las creaciones, escrito milenios antes de la Biblia, tiene varias similitudes significativas con la mitología bíblica. El libro del conocimiento de las creaciones afirma que es Ptah, el más grande, quien ha dado existencia a todos los poderes divinos y a sus esencias a través de su corazón, mente y lengua. Así sucedió que el corazón, la mente y la lengua gobernaron todos los demás miembros a través de la enseñanza de que Ptah está dentro de todos como corazón y mente, y dentro de cada boca como lengua de todos los poderes divinos, de la humanidad, del ganado, de todas las cosas que se arrastran y de todas las cosas vivas, y piensa como corazón y mente y ordena como lengua donde quiera que desee. La compañía de poderes divinos de Ptah está ante él en dientes y labios, y son los dientes y labios que establecen los nombres de todas las cosas. Y de ahí salió Shu, los poderes de la luz y el aire, y Tefnut, el poder de la humedad, y dio origen a la compañía de poderes divinos mismos. Y así, hicimos cada obra y todas las artesanías, las acciones de los brazos y las manos, los movimientos de las piernas, el movimiento de cada movimiento del cuerpo, de acuerdo con el mandato concebido por el corazón y la mente, y traído por la lengua, que crea la utilidad y acción de todo. Se dice de Ptah, entonces, que es él quien hizo todo y creó los poderes divinos, Statinin, la tierra resucitada, que produjo los poderes divinos y de quien todo salió, alimentos y provisiones, ofrendas divinas y todo lo bueno. Así se reconoció y entendió que él es el más poderoso de todos los poderes divinos, y después de haber creado todas las cosas y todas las expresiones divinas, Ptah se complació y descansó. Permitamos comparar este pasaje con el libro de Génesis en la Biblia del rey Jacobo. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, el primer día, y Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios llamó a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana, el segundo día, y Dios dijo, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Este es uno de los innumerables préstamos de la versión del rey Jacobo de la Biblia, que se tomó de la conceptualización del Valle del Nilo sobre la creación. Según la mitología egipcia, Set y Heru también tuvieron un enfrentamiento. Este conflicto tuvo importantes implicaciones culturales. Cuando Heru era un niño, su madre Auset tuvo que esconder a Heru de Set. En todo Kemet hay varias imágenes en piedra de Auset escondiendo a Heru en los arbustos de papiro. A medida que Heru maduró para convertirse en un joven, luchó con su tío, Set. Puedes leer mucho en el conflicto entre Heru y Set. Se ha argumentado que esta historia sugiere un problema de vida matrilineal versus patrilineal, y, por supuesto, las sociedades africanas practicaban la vida matrilineal. En el sistema matrilineal, nacer de la línea de sangre divina te otorga el derecho de gobernar. Esta conclusión es aceptable a un nivel, sin embargo, la importancia es de múltiples capas. En un nivel más profundo, representa la unión del yo superior e inferior. Heru simboliza el yo superior y Set simboliza el yo inferior más centrado en sí mismo. Sin embargo, este instinto es necesario y solo es destructivo cuando se corrompe o pervierte. Por ejemplo,
nuestro deseo de procrear es innato y divino. Sin embargo, cuando se pervierte, surgen problemas de hipersexualidad o confusión sexual. Además, nuestra impulsión de ser reconocidos por uno mismo, de comprender nuestro propio poder, nuestra propia divinidad, es innata y divina. Sin embargo, cuando se pervierte, el ego domina la razón. Esta aflicción nubla el juicio. Este desequilibrio es perjudicial no solo para el individuo, sino también para la humanidad en general. El individuo equilibrado con instintos equilibrados de Heru y Set estará en sintonía con Ma'at y las 42 declaraciones de inocencia. Los diversos gnomos kemetianos tenían preferencia por historias particulares relacionadas con la creación de la humanidad. Aunque los Neteru en estas historias eran en su mayoría los mismos, las historias eran algo diferentes. Pero lo que es consistente es todo el concepto de Ma'at y las 42 declaraciones de inocencia. Nos llegaron al mundo moderno a través de la pirámide de Unas en Memphis. Ma'at fue el principio rector de la vida y el pensamiento del Valle del Nilo. Ma'at abarcaba la verdad, el orden, la justicia, la rectitud, la armonía y la reciprocidad. Otra de las fuentes clave que proporciona información sobre el concepto espiritual kemetiano es el Pert Heru, que literalmente significa el libro de salida por el día. Este texto se enterraba típicamente con la realeza o el sacerdocio, y consiste en palabras de poder para guiar al alma hacia la vida después de la muerte. Los europeos se refieren a él como el libro de los muertos, porque se enterraba con los muertos. La escena del juicio en la página anterior se toma del Pertem Heru o el libro de salida, por el día de un escriba del nuevo reino llamado Unefer. Anubis, el dios con cabeza de chacal del inframundo, guía a Junefer hacia la sala de Ma'ati, y 7 Neteru dicen sí a la entrada de Junefer mostrando la Ankh, mientras que 7 votan no. No ingresar a las salas de Ma'atea resultaba en la pérdida de la existencia del alma, en contraste con el concepto occidental de un fuego infernal eterno. Luego, el corazón se equilibra en la balanza contra la pluma de avestruz de Ma'at. El objetivo de cada kemetiano era estar en armonía con Ma'at. Si tus acciones eran consistentes con las virtudes de Ma'at, entonces tu corazón, en la balanza izquierda, no sería más pesado que esa pluma de avestruz que está en la balanza derecha. En la parte superior de la balanza está Ma'at, personificada como una mujer con una pluma en la cabeza. Registrando la escena está Jehuti, el Neter que personifica el conocimiento y la sabiduría. La representación de deidades compuestas, o parte animal, parte humana, es un reflejo del entorno natural que las rodea. Aún hoy en día, se puede observar el pájaro ibis, cuyo pico inspira el pico y la pluma de Jehuti. Junefer prevalece, con su corazón más ligero que la pluma de Ma'atea, y es guiado por Heru hacia las salas de Ma'at. Está claro que los orígenes y la orientación de los kemitas eran hacia el sur. Además, es evidente que el antiguo Egipto formaba parte de un complejo cultural más amplio en el Valle del Nilo, que comenzaba en un extremo del Nilo y tenía su máxima elaboración en la forma de Kemet en el otro extremo. Parte 2. Egipto antiguo en contexto global. En el otoño de 2011, tuve una experiencia humorística pero inspiradora. Asistí a una presentación de un egiptólogo muy consciente de la raza llamado Bob Brier. Lo que hizo esta conferencia aún más intrigante es que se llevó a cabo en un aula de la Universidad Estatal de Texas, que es una HBCU y también mi alma mater. Brier ha declarado en público que les dice a sus estudiantes afroamericanos que solo deberían buscar en la 26ª dinastía la presencia de sus ancestros en Kemet. Las chispas comenzaron a volar cuando un estudiante le preguntó a Brier si Napoleón le disparó la nariz a la esfinge. Inmediatamente, Brier acusó al estudiante de hacer una pregunta negra y la clase se alborotó. Brier continuó diciendo
que tales afirmaciones son incorrectas y solo son propuestas por académicos afrocentristas. El problema que enfrentan la mayoría de los académicos eurocentristas es que muchas de sus afirmaciones son simplemente mentiras aceptadas y no resisten el escrutinio más básico de la lógica. Por ejemplo, Briere afirmó ese día que la erosión del viento fue responsable de la falta de la nariz. Un estudiante medio interesado preguntó por qué esa erosión no había ocurrido en otros lugares. Lo que siguió fue la mayor exhibición de retroceso por parte de Briere que había visto en un entorno académico. No se dio una respuesta clara. La impaciencia de Briere con los estudiantes universitarios curiosos es divertida en un nivel, pero reveladora cuando se mira un poco más profundo. La torre de mentiras construida por occidentales en relación con el antiguo Egipto está débilmente construida y seguramente colapsará en el siglo XXI bajo la presión de argumentos bien razonados y evidencia. Una mirada a la Esfinge ilustrará la naturaleza precaria de la egiptología convencional. Los quemitas llamaban a la Esfinge Her-em-Akhet, que significa Heru en el horizonte. Heru se puede interpretar de varias maneras. Por un lado, Heru es el hijo de Ausar y Auset, a quienes muchos conocen como Osiris e Isis. El rey, Suten, faraón, es reconocido como Heru en la tierra. Esencialmente nace divino. Esto se relaciona con el concepto de reinado divino que abordé en el capítulo anterior. Un análisis amplio de Her-em-Akhet arroja conclusiones fructíferas. Para empezar, nos da alguna indicación de la antigüedad de la civilización quemetica o de la civilización del Valle del Nilo en su conjunto. Desafortunadamente, la mayoría de los egiptólogos convencionales tienden a seguir la línea del partido en este tema. La mayoría de ellos acepta y perpetúa la creencia de que el rostro humano de la Esfinge fue construido para representar a un rey de la cuarta dinastía llamado Khafre. Sin embargo, es mucho más probable que la Esfinge fuera construida antes o entre el 10.000 antes de Cristo y el 7.000 antes de Cristo. Como sucede con tantas otras preguntas relacionadas con la experiencia africana, las respuestas importantes se revelan en la historia ambiental de la Tierra. Un buen ejemplo son las hendiduras verticales que suben y bajan en Her-em-Akhet. Arriba y abajo, y alrededor de todo el complejo de este gran monolito, hay indentaciones. Ha quedado claro que estas hendiduras fueron creadas por el agua que fluía hacia abajo en Her-em-Akhet. Kemet fue establecido alrededor del 5500 a.C., un período en el que esta región recibía solo unos pocos centímetros de lluvia al año. Por lo tanto, la única conclusión lógica es que Her-em-Akhet fue esculpida antes del establecimiento de Kemet. De hecho, el período más reciente en el que habría habido suficiente lluvia para crear las hendiduras fue de 10.000 a.C. a 7.000 a.C. Podemos deducir mucho más de este conocimiento de Her-em-Akhet. En primer lugar, esto sugiere que los habitantes originarios de esa región tenían las habilidades artesanales para construir estructuras sofisticadas en piedra antes de que Narmer uniera las dos tierras. En segundo lugar, revela que los conceptos espirituales y la mitología existían antes de que las dos tierras se fusionaran. Por último, y lo que consideraría más importante, esta construcción sugiere que los habitantes originarios de esa tierra eran capaces de organizarse para emprendimientos a gran escala antes de que las dos tierras se unieran. El reinado de Pepe el II. Como mencioné en el capítulo anterior, los reinos quemitas se caracterizaron por una paz sostenida. Durante estos periodos, las personas generalmente se llevaban bien con sus vecinos, pagaban impuestos y trabajaban juntas para lograr grandes hazañas. Nuevamente, estos tres periodos de estabilidad son el Reino Antiguo, el Medio Reino y el Nuevo Reino. Entre los periodos de estabilidad, hubo dos periodos de gran inestabilidad llamados periodos intermedios. Durante estos periodos, las comunidades eran inestables, las personas no trabajaban juntas y los vecinos desconfiaban unos de otros. El último rey del primer reino fue un rey llamado Neter-Ka-Ra-Pepi,
comúnmente conocido como Pepi el Segundo. Veamos si podemos aproximarnos al significado de su nombre. La palabra Nefer significa belleza. Ka es esa parte de tu alma que pertenece al universo. Ra significa Dios, creador. El significado aproximado de su nombre es la belleza del alma de Dios. Pepi el Segundo ascendió al trono a una edad muy temprana, alrededor de los 6 años, y su período de gobierno fue más largo que el de cualquier monarca en la historia humana. Gobernó durante 94 años. Una de las acciones de Pepi el Segundo nos da una idea de cómo los quemitas se veían a sí mismos en el contexto de todo África. Cuando tenía 6 años, tenía un visir llamado Harkuf. Un visir es similar a un primer ministro, y Harkuf llevaba a cabo responsabilidades en nombre de Pepi. Harkuf realizó expediciones a varias partes de África. En una ocasión, le pidió a Harkuf que le trajera un tua. Es posible que no hayas escuchado la palabra tua antes, pero probablemente hayas escuchado el término pigmeo. Los tua no se refieren a sí mismos como pigmeos. Los europeos les dieron ese nombre y el término pigmeo es bastante peyorativo. El nombre correcto para esta población diminuta del centro de África es tua. ¿Por qué Pepi pediría un tua? Es debido a lo que los tua simbolizaban para los quemitas. Uno de los dioses más antiguos de los quemitas se llama Bes. Bes está representado con la estatura de un tua. Los quemitas veían una relación entre ellos mismos y los tua, que son uno de los pueblos más antiguos del mundo, sistemas de escritura del antiguo Valle del Nilo. Durante esta edad dorada en la historia africana, la escritura no solo se realizaba en papel, sino también grabada en piedra. Los escritos en piedra se hacían con la expectativa de que durarían más que lo escrito en papel. Los quemitas utilizaban 3 tipos de escritura. El primero se llama Medu Neter o habla divina. Los escritos en piedra generalmente se realizaban en Medu Neter. Es la forma de escritura más antigua que encontrarás en Kemet. Los griegos llamaron a este sistema de escritura jeroglíficos, que significa grabados sagrados en griego. Una segunda forma de escritura se llamaba hierático, que es similar a escribir en cursiva. Ten en cuenta que es el mismo idioma escrito en diferentes guiones. El hierático se volvió mucho más común en los últimos años del Reino Antiguo. Y la razón por la que escribían en hierático en lugar de Medu Neter era porque esta escritura cursiva se podía realizar más rápidamente. El tercer guión se llama demótico. Demótico se hizo común durante el Nuevo Reino. La mayor parte de lo que sabemos sobre personalidades o sobre medicina proviene de uno de estos 3 guiones. No fue hasta 1822 que el Medu Neter, que es el más conocido de estos 3 guiones, fue realmente descifrado. Esto significa que Jean-François Champollion, a quien se le atribuye el desciframiento, pudo transliterar la piedra. Esto significa que pudo descifrar los símbolos que se correlacionaban con los símbolos en demótico. Sería necesario estar inmerso en esa cultura para conocer la comprensión más profunda del lenguaje. Sin embargo, la contribución de Champollion y otros académicos nos permite tener una comprensión más completa de la cosmología quemetica. Champollion transliteró una palabra clave, que era Ptolomeo. Utilizó su competencia en copto para transliterar del demótico al griego. El copto es esencialmente el idioma de Kemet escrito con el alfabeto griego. Debido a su habilidad con los idiomas, pudo transliterar el Medu Neter en la parte superior de la piedra. A partir de ese momento, el desciframiento de Medu Neter fue avanzado por varios investigadores de diversas comunidades intelectuales. El primer período intermedio. Estudiar los logros de nuestros antepasados es un esfuerzo que es fructífero más allá de la medida. Además de celebrar nuestros logros antiguos, debemos estudiar las circunstancias que llevaron al declive de las grandes civilizaciones que nuestros antepasados establecieron. El mayor uso de la historia es su utilidad para predecir resultados futuros. Por lo tanto,
Un análisis de las condiciones que llevaron al colapso del reino antiguo, el régimen más duradero en la historia del gobierno, es apropiado. ¿Cuáles fueron las condiciones que llevaron a este periodo de extrema inestabilidad y caos? El primer período intermedio surgió a medida que los nomarcas comenzaron a desafiar el poder del Suten. La región tenía un líder que era responsable ante el Suten. Ese líder se llamaba nomarca. Varios de los nomarcas querían más control, más poder y más beneficios físicos, materiales de su posición. Esta tensión se exacerbó por sus interacciones con extranjeros al norte y migraciones hacia el Bajo Kemet. Además, estos eventos ocurrieron a medida que la competencia por los recursos alimenticios se intensificaba. Hay antiguas escrituras en piedra y papiros que transmiten los pensamientos y sentimientos de los kemitas que vivieron durante ese tiempo. El libro de Ipuwer es un texto antiguo que describe los sentimientos de un kemita durante el primer período intermedio. Esencialmente, es un poema que fue publicado originalmente durante el Reino Medio. Se publica en una recopilación de textos antiguos llamada La Usia. El texto dice: los extranjeros han venido a Egipto, y el egipcio de ayer no se encuentra en ninguna parte. He aquí, el descontrolado dice: si supiera dónde está Dios, lo serviría. Estas palabras guardan un parecido sorprendente con los tiempos contemporáneos. Hoy en día hay una creciente decepción en los líderes religiosos convencionales y el camino de la divinidad es esquivo. En consecuencia, las comunidades adoptan valores foráneos que son esencialmente antitierra y antivida. Este es el factor principal que nos impide reconocer la divinidad en todas las cosas, incluida la humanidad. La paz y la estabilidad no son el fuerte de los autodestructivos. Otro texto antiguo valioso que se publicó en la Usia es el libro del diálogo con el alma. Probablemente ha habido un momento en la vida de cada persona en el que ha tenido un diálogo con el alma. Tal vez te has preguntado a ti mismo: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Se unirá la humanidad para establecer una cultura más armoniosa que esté en sintonía con nuestros ancestros humanos originales? La duda se cernía durante el primer período intermedio, al igual que lo hace hoy. Un pasaje de El diálogo con el alma dice: ¿a quién hablaré hoy? El que hace el mal es un amigo íntimo, y el hermano con quien uno solía tratar es un enemigo. Nadie recuerda el pasado, y ninguno devuelve la buena acción que se hace. Hermanos y hermanas son malvados, y la gente recurre a extraños para la rectitud y la armonía. Con el universo solo se encuentra en pequeños bolsillos. La mayor deficiencia de la humanidad es que han adoptado. La fragmentación descrita anteriormente lleva inevitablemente a la desconfianza, una gestión deficiente de recursos e inestabilidad. Hoy en día, el desarrollo económico es el mantra de muchos dentro de nuestras comunidades. La mayoría de estos líderes se centran en la inteligencia financiera y el éxito financiero individual. Sin embargo, la fortaleza financiera requiere acción cooperativa y economía cooperativa. El fracaso en esta área ha creado una escasez de recursos financieros e intelectuales en nuestras comunidades. Un resultado perpetuo ha sido la fuga de capitales, que es la receta perfecta para el empobrecimiento perpetuo. El poema continúa: hermanos y hermanas son malvados y la gente recurre a extraños para la rectitud y la afectividad. Esto expresa claramente que los cimientos de su sociedad se habían erosionado. El Reino Medio y la reinstauración de Kemet. Uno de los mayores beneficios de estudiar el pasado es que llegas a aprender que el cambio es inevitable y que los resultados pueden concebirse y crearse. Esencial para esto es la creencia de que tus pensamientos y actividad espiritual pueden manifestarse en este reino terrenal si están respaldados por una acción decidida y bien concebida. Wahan Kintef.
El segundo de la 11ª dinastía fue uno de los que aplicaron estos principios para sacar a los quemitas de su período de inestabilidad. A lo largo de la historia quemética, los reyes de las áreas aguas, arriba hacia el sur, ya sea unieron las dos tierras o movieron obstinadamente las cosas en esa dirección. Esta dinámica es exactamente la misma durante el período intermedio. Una de las figuras centrales del período intermedio fue Intef el II y también surgió del sur. Reinó durante 49 años y expandió el territorio bajo su dominio, sin embargo, no unió completamente el Alto y Bajo Kemet. Intef el II logró fortalecer el reino, permitiendo eventualmente la Sema-Tawi que dio paso al Reino Medio. Nebepetre-Mentuhotep el segundo completó el trabajo y unió las dos tierras. Los antepasados de Mentuhotep el segundo estabilizaron una región sustancial justo al sur de Tebas, extendiéndose hasta la primera catarata. Mentuhotep II organizó sus fuerzas para someter a sus desafiantes en la región norte de Heracleópolis. Su liderazgo resultó en el resurgimiento de un Kemet unificado. Considera que hubo un Intef el I, un Mentuhotep el I y una serie de otros antepasados que tenían exactamente la misma misión y pusieron en marcha el proceso. Sin embargo, fueron sus descendientes, Intef el II y Mentuhotep el II, quienes completaron el proceso de restablecer Semi-Tawi. En cuanto a su raza y etnia, eran personas negras sin ninguna equivocación. Quien controla tu educación, controla tu pensamiento subconsciente también. La civilización del Valle del Nilo es el complejo cultural más grande que ha existido jamás. La realidad de sus orígenes genéticos y culturales africanos negros resulta inquietante para las víctimas de la socialización occidental, literatura quemetica en el Reino Medio. Al surgir el Reino Medio con la resurrección, los quemitas utilizaron la literatura para asegurarse de que la gente recordara su historia y sus orígenes culturales. La literatura quemetica enfatizaba el triunfo sobre desafíos personales y nacionales anteriores. Estos puntos se ilustran en El libro de Neferti, que es una obra de literatura del Reino Medio. Es importante mencionar que este relato hace referencia a un verdadero rey quemita del antiguo reino antiguo. Y su majestad faraón Snefru dijo: «Ven, Neferti, mi amigo, y háblame con palabras hermosas y frases bien elegidas que puedan agradarme al oírlas». Y el maestro sacerdote, Neferti, lamentó lo que había sucedido en Egipto, hablando sobre la condición del este, donde los pueblos asiáticos vagan con fuerza, asustando a aquellos que están a punto de cosechar sus cultivos y apoderándose del ganado incluso en el arado. Dijo: «Conmueve mi corazón y lamenta por esta tierra en la que naciste, porque hay silencio ante el mal, lo que debería ser condenado es temido, y los grandes son derrocados en la tierra de nacimiento. No te canses entonces mientras exista este mal. Levántate contra lo que está ante ti, porque he aquí los grandes ya no gobiernan la tierra, y lo que se estableció ahora ha sido deshecho. Que Ra comience a restablecer esta tierra. Pero vendrá un rey del sur llamado Ameni, el vindicado, hijo de una mujer de Nubia». Es importante destacar que en la literatura de esta era comúnmente se aceptaba la representación del bárbaro asiático, o el valiente héroe sureño que emerge de las tierras altas. Continúa: «Unirá la doble corona, y la tierra estará bajo su control. El pueblo de su reinado se regocijará, porque Ameni, el Hijo del Hombre, hará su nombre por toda la eternidad. Los conspiradores malintencionados de la traición reprimirán su discurso por miedo a él. Los invasores asiáticos serán consumidos por su fuego. Los rebeldes cederán ante su ira, y los traidores serán derribados por su poder. Entonces Ma'at, la rectitud y el orden, regresarán a su lugar, y Isfet, el mal y el caos, serán expulsados». El libro de Neferti ejemplifica cómo la literatura e historia se combinaban para reforzar el orgullo y la lealtad quemitas. Este objetivo es la raíz misma de la tradición de contar historias.
Medicina quemética. El papiro médico de Smith se refiere a métodos quirúrgicos utilizados en el antiguo Egipto. El papiro de Ebers aborda el tratamiento de diversas dolencias con remedios naturales. Los sanadores quemitas utilizaban tanto remedios psíquicos como físicos. Estudios demuestran que la curación es más probable que ocurra cuando un paciente cree que tiene la capacidad de sanar. Varios experimentos han demostrado que las personas que creen tienen más probabilidades de ser curadas. Por lo tanto, los remedios tenían enfoques tanto espirituales como más evidentes. Toma, por ejemplo, un tratamiento del papiro de Ebers para la enfermedad del escorbuto. Su remedio era el aumento del consumo de cebollas. Ahora sabemos que una deficiencia de vitamina C causa el escorbuto en los humanos. Una estimación conservadora para la escritura del papiro de Ebers es alrededor del 1900 AC, unos 4 años antes de que apareciera la primera pieza de literatura europea en forma de la Ilíada. Otro remedio interesante fue el uso de la miel como desinfectante de quemaduras e infecciones. Suponían que la miel, junto con las enzimas producidas naturalmente, creaba peróxido de hidrógeno. Se puede decir con seguridad que los padres y madres de la medicina son los sanadores de las antiguas civilizaciones del Valle del Nilo. Cuando escuchamos a la gente decir que los antiguos egipcios practicaban la magia o que usaban hechizos para mejorar, ten en cuenta que esta creencia es similar a la práctica de la oración que se usa hoy en día. Además, los remedios de la medicina quemética ilustran que los sacerdotes tenían un conocimiento extenso de la fisiología y la ciencia y la disposición para mezclar disciplinas para resolver problemas. Frecuentemente, los templos quemitas tenían un perang, casa de la vida, fuera de sus templos. Los quemitas practicaban un sistema médico que hoy llamaríamos atención médica socializada. En esencia, si eras un quemita, ibas a ser tratado por los bien estudiados en el Perang Ka. Todos los sectores de la sociedad quemética estaban controlados por sacerdotes, incluido el sector médico. El segundo período intermedio. Nuevamente, Kemet tuvo periodos muy largos de estabilidad y periodos relativamente cortos de caos o inestabilidad. El segundo período intermedio nos dice más sobre las causas de la inestabilidad que el primer período intermedio. Al igual que durante el primer período intermedio, había un desequilibrio de poder entre los nomarcas y el rey o sutén. El rey no podía mantener una autoridad total sobre los gnomos en el Bajo Kemet. ¿Qué tenía el Bajo Kemet y por qué surgió nuevamente este problema en esa área? Para empezar, el centro de poder para el trono quemita se trasladó a la ciudad de Waset, conocida hoy como Luxor. Así, se movió más río arriba, a una mayor distancia del origen del problema en el Bajo Kemet. La desconexión entre los nomarcas y los sutens, combinada con la relativa libertad con la que los nomarcas tenían para operar, preparó el escenario para el caos que surgió. Otro factor que creó discordia fue la creciente influencia de forasteros. Constantemente, a lo largo de la historia, ya sea en la antigüedad o en tiempos recientes, los forasteros se han alineado para explotar la fragmentación de las comunidades negras. Este fue el caso durante el segundo período intermedio de Kemet. En esta ocasión, fueron los hicsos semitas, provenientes de la Cuna del Norte. Como se expresó anteriormente, la cosmovisión de las culturas de la Cuna del Norte es completamente incompatible con la cosmovisión de las culturas africanas, indígenas en general, y de la cultura quemética en particular. A medida que este europeo y asiático mutado emergió en las regiones del sur alrededor del 4000 a.C., las tierras que conocemos como India, Arabia Saudita y los ríos Tigris o Éufrates estaban habitadas por africanos que emergieron de la Cuna del Sur. Las culturas humanísticas de la Cuna del Sur se basaban en la idea de que la humanidad debe estar en armonía con el universo, ser autosuficiente y respetar las contribuciones de los miembros masculinos y femeninos de la sociedad.
La invasión de los Hyksos comenzó mediante la infiltración, como ha sido la norma en la colonización de las sociedades africanas. Para la segunda dinastía, los Hyksos reclamaron el trono de Kemet. Está claro que la realeza kemetica nunca se sometió al dominio de los Hyksos y luchó durante generaciones para devolver el trono a sus líneas de sangre africanas. Durante este segundo período intermedio, los luchadores por la libertad kemita buscaron refugio en las tierras altas y se organizaron para recuperar su lugar legítimo. En la época de Seqenen-Retao, el segundo, el último rey de la 17ª dinastía, se estaba llevando a cabo el esfuerzo para restaurar la Ma'at en las tierras. Reina Aahotep y el espíritu guerrero. Las acciones de la reina Aahotep reflejan el espíritu guerrero necesario para derrotar a los Hyksos. Fue la gran esposa de Seqenen-Retao el segundo y madre tanto de Kamose como de Ahmose. Después de la muerte de Seqenen-Retao el segundo y su hijo Kamose, que probablemente murió durante esta guerra de liberación, la reina Aahotep fue la única guardián de su hijo Ahmose. Mantuvo el esfuerzo de guerra contra los Hyksos. Una estela encontrada en el templo de Karnak dice: la esposa del rey, la noble dama, que lo sabía todo, reunió a Kemet, cuidó de lo que su soberano había establecido, lo protegió, reunió a sus fugitivos, reunió a sus desertores, pacificó a sus egipcios superiores, sometió a sus rebeldes. La esposa del rey Ahotep, dada vida. Aahotep sirvió como regente hasta que su hijo Ahmose asumió el reinado a la edad de 17 años. Ahmose había sido socializado para esta guerra y era altamente estratégico en su guerra contra los Hyksos. Su aplicación de un bloqueo de 3 años cortó a Varys de sus lazos asiáticos. Fue Ahmose quien unificó todo Kemet y también inició las campañas militares en Asia, por las que Ramsés II se hizo tan conocido. ¿Por qué las campañas en Asia? Ahmose debió haberse dado cuenta de que necesitaban frenar esas amenazas asiáticas, como los Hyksos, que habían estado migrando constantemente hacia África. La ascensión de Ahmose no señaló el fin de la influencia militar de Ahotep. Mientras Ahmose estaba ausente en una de estas campañas, fue su madre quien mantuvo el orden. En esta ocasión, uno de los nomarcas inició una insurrección que Ahotep suprimió eficientemente. Como resultado de este servicio al país, recibió el premio de la Mosca Dorada, que era uno de los más altos premios otorgados por servicio en la batalla. Si bien Ahmose es reconocido por llevar a cabo la 18ª dinastía, la más conocida de todas las dinastías kemita, debe tenerse en cuenta que su reinado y logros quizás no hubieran sido posibles si Ahotep no hubiera exhibido y mantenido el espíritu guerrero en momentos cruciales de la historia kemita. La 18ª dinastía. La dinastía más conocida de Kemet. Debe hacerse una distinción entre los reyes populares de la 18ª dinastía y los grandes reyes de esta dinastía. Por ejemplo, Akenatón es ciertamente uno de los reyes más populares. A menudo se le atribuye la creación de la primera religión monoteísta. Sin embargo, Akenatón no fue particularmente grande. La adoración de Akenatón a Atón no introdujo a los kemités en el monoteísmo. Esto fue tanto una decisión política diseñada para desafiar a sacerdotes corruptos. Los kemites ya eran monoteístas desde hacía mucho tiempo. Además, su enfoque pasivo para lidiar con amenazas nacionales realmente no estaba en el espíritu de Sematawi. Optó por no defender las fronteras del país contra enemigos agresivos. Tutankamón es otro rey popular, pero no particularmente grande. La única razón por la que el rey Tut se discute como lo hace hoy es que su tumba se encontró intacta, lo cual fue beneficioso para los saqueadores de tumbas europeos como Howard Carter y sus guías. Entre los grandes sutens, reyes o faraones de la 18ª dinastía, se encuentra Hatshepsut. Aunque era una persona muy espiritual, Hatshepsut ciertamente se manifestó en este plano de existencia.
Una nota interesante sobre ella es que usó la afirmación de haber nacido por concepción inmaculada a través de Amón para legitimar su reinado. Esta idea está ilustrada en la pared de su templo funerario en Deir el-Bahari. Hatshepsut se esforzó por desarrollar la infraestructura económica de Kemet mediante la expansión del comercio. Revivió la tradición de las expediciones comerciales enviando convoyes hacia el norte en busca de madera, turquesa y cobre y hacia el sur a través del Mar Rojo para su famosa expedición a Punt en busca de especias valiosas. Aunque la historia no la retrata como particularmente valerosa, cabe mencionar que las dos tierras nunca fueron atacadas o amenazadas durante su reinado. Además, Hatshepsut veneraba al rey guerrero Mentuhotep II, cuyo templo influyó en el suyo propio, Seti I, y la socialización de Ramsés II. El último rey de la 18ª dinastía fue un guerrero y hábil administrador llamado Horemheb. Horemheb trabajó incansable y sabiamente para restaurar el orden político y religioso que había sido socavado por la decisión de Akenatón de deslegitimar el culto de Amón. Desde sus filas construyó un círculo unido en el que confiaba tanto para asuntos políticos como militares. También estableció un programa regular de construcción y restauración de templos. Estaba particularmente impresionado con un joven soldado llamado Ramesu. Ramesu pronto se convirtió en comandante de tropas y eventualmente en visir de Horemheb. Horemheb no tenía heredero al trono y llegó a reconocer a Ramesu como el príncipe heredero. Tras la muerte de Horemheb, Ramesu se convirtió en rey, faraón o Suten, y así comenzó la 19ª dinastía. El ascenso de Ramesu demuestra una forma en que el reinado podría transferirse a una nueva dinastía. Ramesu, también conocido como Ramsés I, tuvo un hijo llamado Seti Imbiawami, que fue nombrado así por el padre de Ramsés llamado Seti, como era su costumbre nombrar al hijo por el abuelo. Seti I se convirtió en corregente de su padre Ramsés I y estaba particularmente interesado en devolver la autoridad kemetica a las regiones que habían caído fuera de su control. Seti I mantuvo la tradición de campañas militares más allá de sus fronteras y la atención a monumentos importantes en casa. Seti construyó su templo funerario en Abidos y luchó contra los sirios e hititas. El hijo de Seti I, Ramsés II, acompañó a su padre en varias de estas excursiones a lo largo del Mediterráneo. Ramsés II se convirtió en el más conocido de todos los reyes Kemet y ciertamente estuvo entre los más grandes. Uno de sus mayores logros fue la reconstrucción de varios templos y monumentos desde Nubia hasta la desembocadura del Nilo. Mejoró los principales templos de Karnak y Luxor, construyó el famoso Rameseum en Tebas y erigió los impresionantes monumentos en Abu Simbel, tanto para él como para su gran esposa Nefertari. Las hazañas militares de Ramsés II son legendarias. Estaba decidido a someter a los enemigos de Kemet y continuó los esfuerzos bélicos de los reyes de la dinastía 19A que le precedieron. Ramsés II trasladó su capital de Tebas a una ciudad que construyó llamada Pi-Ramesu. Pi-Ramesu fue construido en Avaris, la ubicación que era el centro del poder de los Hyksos. Esto lo acercó más a las regiones que amenazaban su dominio. Se reconoce que ganó más batallas que cualquier otro rey kemetico. Lo que destaca entre los kemites, y en particular entre los reyes de la 19ª dinastía, es su ardiente espiritualidad. Como se ve en la imagen anterior del templo de Seti I en Abidos, Seti I está representado yendo a la batalla con Ma'at en su mano. Esto simboliza que las campañas militares de Seti I son en nombre de la rectitud. Este enfoque espiritual también se ejemplifica en el relato de las hazañas militares de Ramsés II en la batalla de Kadesh, que fue escrito en varios templos, incluyendo Karnak y Luxor. Popularmente conocido como el Poema de Pentaur, esta obra literaria proporciona un relato histórico del valor de Ramsés II en la batalla de Kadesh en Siria. Además,
ilustra su fe en el todopoderoso Amón-Ra. Ramsés emprendió esta expedición con 4 escuadrones, cada uno nombrado en honor a una deidad diferente: Set, Ptah, Ra y Amón. Ramsés II fue emboscado con solo su división de Amón para desplegar. Contra lo que parecían ser obstáculos insuperables, la mayoría de sus tropas lo abandonaron. Aquí citaré el poema extensamente para que el lector pueda comprender mejor la perspectiva del mundo de Ramsés II. En medio de este caos, Ramsés II declaró: sí, y ninguno de mis príncipes, de mis hombres principales y mis grandes, estaba conmigo, ni un capitán, ni un caballero, porque mis guerreros y carros me abandonaron a mi suerte. No había nadie para tomar parte en la lucha. Padre Amón, ¿dónde estás? ¿Olvidará un padre a su hijo? ¿He transgredido alguna vez tu palabra? ¿Desobedecido o roto un voto? A ti he dedicado monumentos nobles y llenado tus templos con prisioneros de guerra. ¿Por ti 1000 años se mantendrán en pie los santuarios que me atreví a construir? Aquí estoy, completamente solo. No hay nadie a mi lado. Mis guerreros y carros temerosos me han abandonado. Ninguno escuchó mi voz. Pero encuentro que la gracia de Amón es mejor para mí que 1.000.000 de hombres de guerra y 10.000 carros. A ti envío mi grito hasta el extremo de la tierra. Amón lo escuchó y acudió a mi llamada. Y de alegría di un grito. Desde atrás, su voz exclamó: he apresurado hacia ti, Ramsés mi Amún. Mira, estoy contigo. Mira, soy yo, tu propio padre, el gran dios Ra, el sol. Entonces todo esto sucedió. Cambié en mi corazón como Montu, dios de la guerra. Fui hecho. Con mi mano izquierda arrojé el dardo, con mi derecha balancé la cuchilla. Como Montu en su poder, me precipité sobre ellos, y dejé que probaran mi mano en un instante. Entonces uno gritó a su compañero: este no es un hombre, este es él, este es Sutek, dios del odio. Entonces levanté mi voz y hablé: mis guerreros, aurigas, fuera con los temores cobardes, deténganse, paren y tomen coraje. He aquí que estoy solo. Sin embargo, Amón es mi ayudante y su mano está conmigo ahora. Estos hombres impíos son desgraciados que no confían en Amón, y los maté, ninguno escapó de mí, y maté, y maté, y maté. Así, ninguna esfera de la vida kemetica tendría éxito sin las bendiciones de Dios, los Neteru y los ancestros. Ramsés II tuvo varias esposas, la más conocida de las cuales es la reina Nefertari, a quien le dedicó un templo adyacente al suyo en Abu Simbel. Fue padre de más de 100 hijos y sobrevivió a la mayoría de ellos. Gobernó durante más de 60 años. Su homónimo, Ramsés III, de la posterior 20ª dinastía, también fue un formidable guerrero, la 25ª dinastía, más salvadores del sur. De manera consistente a lo largo de la historia de Kemet, el liderazgo surgió de las regiones del sur durante períodos de inestabilidad. Esta dinámica resultó en el establecimiento de la 25ª dinastía, que surgió de la región nubia de Napata. El líder inicial de esta dinastía fue Pianki. Pianki sostuvo la batalla de siglos con los asirios y llevó a cabo campañas más allá de las fronteras de África, al igual que los reyes del Nuevo Reino. Los reyes de la 25ª dinastía buscaron preservar el valle del Nilo indígena. Por ejemplo, Shabaka, sucesor de Pianki, tenía un papiro que se encontró en Memphis, bajo Egipto, escrito en piedra. Esta piedra de Shabaka nos proporciona una comprensión de la teología de Menfita que se describió anteriormente en este texto. Otro de los reyes de la 25ª dinastía, Taharka, continuó la tradición de construcción a lo largo del Nilo, incluyendo varias pirámides en Nubia. Una vez que Taharka fue derrotado por las tropas asirias estacionadas al norte de Memphis, se retiró a Nubia. Desde entonces, Egipto ha estado bajo control extranjero. ¿Qué causó el declive de Kemet? El colapso eventual es inevitable para cualquier superpotencia. Lo que hizo único a Kemet en comparación con casi todos los países que han alcanzado tal posición
es que la fuerza militar no era la fortaleza principal del país, sino el equilibrio. Los quemitas estaban espiritualmente conectados entre sí y con el universo en su conjunto. Como se señaló anteriormente, estaban unidos por una creencia común en Ma'at, la adquisición y aplicación del conocimiento, combinadas con una buena conducta, eran altamente valoradas en Kemet. A medida que aumentaba el desafío de defender sus fronteras, también lo hacía la militarización del país. Sin embargo, la militarización no era la única fuente de su poder. Desde el establecimiento de Kemet, comenzando con el rey Narmer, hasta el colapso de la 25 dinastía, transcurrió un periodo de casi 5000 años. A lo largo de este tiempo, Kemet fue el país líder en el mundo. Para apreciar mejor la duración de tiempo en que Egipto se mantuvo como el país principal en el mundo, comparemos a Kemet con las conocidas potencias europeas que alcanzaron el poder a través de la guerra y el saqueo. La antigua Grecia surgió alrededor del siglo IV a.C. y duró hasta aproximadamente el siglo VI d.C. A lo largo de toda la existencia de Grecia, no fue la potencia principal en el mundo. Lo mismo puede decirse de la antigua Roma. La antigua Roma surgió alrededor del siglo VIII a.C. y colapsó alrededor del siglo V d.C. Las potencias europeas de la era moderna, de la historia, estaban obsesionadas con el imperio. La permanencia de cada una como la potencia principal del mundo occidental fue extremadamente corta en comparación con la de la antigua Egipto. La dominación de Portugal como potencia occidental duró menos de 100 años. España fue la más formidable de las potencias occidentales durante menos de 200 años, y eso solo se debió a la adquisición de oro y mano de obra forzada en las Américas. Holanda fue la principal potencia occidental durante unos 100 años, desde aproximadamente 1700 hasta 1800. Inglaterra, quizás la más exitosa de las potencias europeas en la era moderna, dominó la política y la economía mundiales desde aproximadamente 1700 hasta alrededor de 1920. Estados Unidos fue una potencia económica dominante a principios del siglo XX, pero no se convirtió en una potencia política dominante hasta después de la Primera Guerra Mundial. En menos de 100 años desde entonces, Estados Unidos ya está experimentando un aparente declive. La fuerza de cualquier institución está determinada por la naturaleza de su fundamento. El fundamento de Kemet se construyó sobre Ma'at, que enfatizaba la armonía. El concepto de armonía entre los seres humanos y dentro del universo es lo que permitió que la humanidad misma se convirtiera en una especie exitosa. Así que el reinado de las potencias europeas fue efímero, porque cada una se basaba en el soborno y el asesinato, lo que los quemitas habrían descrito como Isfet, que es similar al caos, lo opuesto a Ma'at. En el caso del antiguo Egipto, hay que recordar que nada puede durar para siempre. Sin embargo, hay algunos factores que creo que aceleraron el colapso de Kemet. La naturaleza de su interacción con extranjeros creó los problemas más destructivos. Este había sido un problema desde los tiempos de Narmer. De hecho, la paleta de Narmer revela que la aniquilación de extranjeros fue necesaria para que Narmer consolidara su control sobre ambas regiones. La inmigración de los Hyksos asiáticos llevó a la inestabilidad en el país, dando lugar al segundo período intermedio. A lo largo del nuevo reino, el antiguo Egipto fue amenazado constantemente por extranjeros, incluidos los libios, asirios e hititas. Se libraron guerras en varios frentes. Durante el reinado de Ramsés III, las fronteras de Kemet fueron atacadas directamente por los libios y sus aliados. Imagina las diferencias entre el mundo del antiguo reino, con la inversión de energía y capital excesivos, concentrados en maravillas arquitectónicas que resistirían la prueba del tiempo. Considera los escritos médicos y filosóficos sofisticados del antiguo reino por parte de sacerdotes como Imhotep y Ptahhotep. Para el tiempo de las dinastías 19 y 20, los reyes intentaron emplear la tecnología espiritual al apelar al Todopoderoso
y mucho menos a los Neteru. Además, tuvieron que lidiar con la corrupción de sacerdotes y funcionarios en una escala mucho mayor que en el antiguo reino. En un esfuerzo por disminuir las presiones externas, se afirmaron alianzas mediante el matrimonio de reyes quemitas con esposas extranjeras. Esto fue un fenómeno unidireccional, ya que los reyes quemitas no enviaban hijas ni ningún miembro de la realeza al extranjero como esposas. Esto significaba que los valores de los extranjeros se entrelazaban constantemente con la perspectiva tradicional africana o quemítica por matriarcas y sus descendientes reales. También es importante mencionar que Atón, la deidad de Ankenatón, bien podría haber sido importada a Kemet desde el extranjero. Para el tiempo de la dinastía 20, la estagnación económica y el declive crearon problemas para Kemet, combinados con el avance de un desierto que se había expandido durante varios miles de años. Los factores económicos y ambientales se volvieron aún más pronunciados a medida que la población crecía por el crecimiento natural y la inmigración. Después de más de 5.000 años de acomodar un aumento en los números, las incursiones de extranjeros y la expansión continua del Sahara, Kemet sucumbió ante codiciosos forasteros de la Cuna del Norte. Legado robado. El legado de Kemet ha sido robado por extranjeros de más de una manera. La primera es la noción de que los griegos originaron y escribieron lo que conocemos como filosofía griega. Es bien sabido que la cosmología del antiguo Egipto se extendió por todo el mundo mediterráneo. En el último milenio a.C., se había vuelto común que los forasteros buscaran el conocimiento y la sabiduría de los egipcios. La colonización de Alejandría, en el delta, por parte de los persas en el 542 a.C., ofreció a varios habitantes, incluidos persas, jonios y varios otros pueblos del Mediterráneo, la oportunidad de estudiar en Alejandría. La oportunidad de estudiar directamente con sacerdotes egipcios fue aprovechada con gran entusiasmo. Tales, que supuestamente fue el primero en enseñar lo que comúnmente se acepta como filosofía griega, llegó a la madurez solo después de sus estudios en Kemet, y Sócrates, 436 a 338 a.C., dijo del conocido erudito griego Pitágoras que él, Pitágoras, vino a Egipto y se convirtió en discípulo de la gente allí. Fue el primero en traer la filosofía a Grecia. Aunque varios estudiosos de la antigüedad acreditaron consistentemente a los antiguos egipcios como los originadores del conocimiento superior, los estudiosos más recientes son en gran medida responsables de la idea de que la filosofía griega surgió de Grecia sin la plantilla de la cosmología del antiguo Egipto. Esta es una forma en que el legado de Kemet fue robado. El legado de Kemet también ha sido robado mediante la eliminación de símbolos sagrados y artefactos del país de Egipto. Para tener una idea del esplendor de Kemet, solo es necesario visitar cualquiera de los museos en las principales ciudades de todo el mundo, como el Museo Metropolitano y el Museo de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Incluidos en ese lote estarían el Museo Británico en Londres y el Louvre en París. En miles de museos privados y públicos en todo el mundo, encontrarás botín en forma de artefactos que fueron robados y supuestamente regalados por egipcios que no tienen relación cultural o genética con los quemitas. Un ejemplo son los tequenu, comúnmente llamados obeliscos por los occidentales, que se encuentran en la ciudad de Nueva York, Londres y París. Los tequenu, que están en la ciudad de Nueva York y Londres, fueron construidos por Tutmosis III en la ciudad de Heliópolis. El tequenu se agrega una U al final para denotar pluralidad. En París proviene del templo de Luxor, en lo que hoy es Luxor, Egipto. La simbología física del tequenu es la del falo de Ausar, que sirve como metáfora de la resurrección de Ausar. Estos símbolos sagrados fueron robados de Egipto. Hay símbolos a tu alrededor por todas partes a donde vayas, símbolos de la grandeza del antiguo Kemet y de África en general, pero si no estás entrenado para verlo, nunca lo harás, y te perderás en un paradigma eurocentrista. Un paso importante para entender este conocimiento arcano
es visitar museos locales en tu área y también visitar las tumbas y templos sagrados de Kemet.